Qué desgraciado de gobierno se llama, pero mal llamado gobierno presidente para mí. ¿Por qué? Porque no puede manejar. ¿Cómo no va a poder manejar? Aquí se ha entrado a robarse. ¿Cómo se va a robar nuestra riqueza? Nosotros somos dueños de este lugar, de la tierra de Bolivia. Somos dueños, yo soy de Pollera. Incluso de Pollera nos ha despreciado. Que Polleras que no saben nada, que hablar, qué cosas. ¡Ah! Así somos dueños de Culiasuyo, marca de Bolivia. Somos dueños y podemos hacer lo que nosotros queramos. ¿Cómo queremos manejar? ¿A qué se mete este Hancojaque? Él más bien sonso. Su cerebro está puro barro. Y su corazón está de chancho. Por eso nos odia tanto. ¿Ya? Ahora yo quiero que renuncie de una vez, inmediato que renuncie. No tenemos miedo ni para morir ni para vivir. Ya somos los dos aquí. Si viene su policía, que venga. Esas policías también, nuestros hijos, nuestros sobrinos, mis sobrinos todavía policía. Y después a nosotros nos hacen masacrar, pagando 3.000 bolivianos. No sé qué bono está. Y para eso hay plata. Para quemar plata hay. Y aquí los bolivianos estamos muriendo. Hasta un boliviano ha subido. Ese maldad nos ha hecho este gobierno. Por eso estoy enojado. Que se vaya o bien, ¿qué va a pasar? Ya. Y todos muertos hay. Autoridades, ni autoridades no respetan. No sabe qué es Culiasuyo, que no sabe qué es costumbre de nuestro lugar de Bolivia. Solo ha venido a robarse. Tampoco conocíamos a él. Nosotros hemos votado a Lara. Y hemos votado ahora él como presidente, ¿sabe? Que fue su voto. Y después, ahora como se ha recogido, como de la ventana, todo, que se vaya y que se vaya. Yo eso puedo decir en este momento, que se vaya. Tiene que irse y tiene que irse. Eso es todo lo que me puedo manifestar, mi rabia y todo. Hermana, por ejemplo, el gobierno ha señalado que no habría ningún fallecido por esos enfrentamientos. Ay, yo soy de uno suyo, yo sé, hay dos concretos, hay dos. Sí, miente, todo. ¿Qué dice ahora? ¿Qué dice? Estos bloqueadores contra la justicia. Yo, cuando nos atacan así a Bolivia, nosotros estamos en justicia, yo estoy preparando cárcel, todo, el bloqueador cárcel. Entonces, ¿cómo nos vamos a expresar? ¿Cómo ovejita nos va a manejar? Antes éramos oveja, ahora ya no, ya hemos despertado. Y así nos amenaza cárcel. Ni cárcel no va a alcanzar. Cárcel, ¿cuántos millones somos? Que pues extienda pues al Yungas, no sé todo, alto, no sé dónde. ¿Dónde nos va a meter al cárcel? Es todo, me da rabia todo lo que, hasta su cara, me da asco lo que habla. Ya, disculpe, todo, rabia somos. Ya, hermano periodista, eso que se pronuncie a todo público, que no esté ocultando como otros periodistas. Yo eso no más quiero. ¿No van a ir al diálogo entonces, hermano? Ya no hay diálogo. Diálogo era pues cuando hemos empezado. El día martes hemos empezado, miércoles. Incluso todavía yo sigo hace 2 semanas. Ese rato iba a decir diálogo. Y ese es, como dice, esos payasos que estoy haciendo bloqueo. Hasta el Camacho ha dicho, esos payasos campesinos que no tienen no sé qué cosa ha dicho. Entonces ya no hay nada ahora. Ya es tarde. Sangre, muerto hay. Ya no podemos nada. Ahora renuncia. Ahora estamos con más fuerza. Vamos a salir, papás, hijos, nietos, todos vamos a salir. Porque estamos luchando por nuestros hijos, por nuestros nietos. Aunque yo vieja moriré, pero mi hijo, mi nieto, ¿hasta dónde va a llevar con esa ley? Tantas leyes se fabrican como si fuera casino. Me explico. Que se vayan los senadores, asambleístas, no sé, todos los 3, que se vayan, todo que se vayan. No queremos jangar. Yo soy morena, pero bien alteña, pero bien boliviana. Estoy en mi tierra, estoy en mi terreno, así que no puedo hablar. Ya, gracias. Muchas gracias, hermana. ¡Qué queremos!